Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, muchísimo gusto. Bueno, primera clase del año 2021, por lo menos es la primera clase que grabo. Espero que hayan tenido una linda finalización del año que hace muy poquitos días despedimos y un buen comienzo de este año sobre el cual depositamos tantas expectativas, porque miren, desde la teoría que ustedes ya conocen, si hay un año en el que hemos hecho todas las depositaciones, todos los miedos, todas las ansiedades básicas, bueno, ese es el año que estamos cursando, que empezó hace muy poquitito tiempo. Así que en lo personal, espero que de alguna manera este año que acabamos de comenzar nos retribuya en algo con todas estas expectativas que le hemos puesto. Así que bueno, primera clase para mí por lo menos. Y ahora me presento, mi nombre es Graciela Petrella. Creo que ya alguna vez he tenido teóricos con ustedes, pero de todas maneras me parece que la presentación marca un encuadre, ¿no es cierto? Un inicio de algo. En este caso va a ser el inicio de la clase que voy a grabar. Mi nombre es Graciela Petrella, como les digo, soy coordinadora hace muchos años de la escuela itinerante, docente también, y bueno, estoy acá con ustedes para dar una clase sobre integración. En realidad utilizamos el término integración para que sea definitorio en el sentido que ustedes no supongan que es un repaso de teoría, de ninguna forma, porque ustedes todo esto que yo voy a decir, o lo poco que voy a decir, o lo mucho que voy a decir, ya lo saben. Simplemente en esta ocasión se trata, el objetivo en realidad de esta clase, ya estando ustedes finalizando este segundo año, es que ustedes puedan pensar toda la teoría que han visto hasta el presente, todo lo que han estudiado, ya que lo puedan empezar a pensar puestos en el sujeto dentro de un grupo. No se olviden que en breve, ya cuando estén en tercer año, su primera práctica va a ser la de observación. En esa práctica de observación, ustedes van a tener que interpretar aquello que vieron en el grupo. ¿Y desde qué lugar se interpreta aquello que ustedes vieron? Ese recorrido, ese día, esa semana, ese mes, ese proceso que ustedes observaron. Y desde la práctica, pero de la práctica con la teoría que ustedes vieron, por supuesto. Más o menos esta es el programa, digamos, lo que les espera el año que viene. En principio, el ejercicio del rol observador de grupos. E inmediatamente después, el ejercicio en la función del coordinador de grupos. Entonces, es ahí donde la teoría sale del papel, como digo yo, y se enfoca directamente en situaciones grupales. En ese sujeto pichoniano, producido y productor, inserto en un grupo con todo lo que esto tiene aparejado, con las interacciones, las problemáticas vinculares. Todo eso es lo que vamos a desarrollar. Ya viéndolos a ustedes posicionados, después de todo este tiempo de segundo, prácticamente posicionados en un tercer año, donde va a estar la mirada enfocada en el sujeto, y ese sujeto lo tenemos que sacar del papel. Para ponerlo a trabajar, para ponerlo a andar, para poder interpretar acciones. Entonces es acá donde la teoría se hace praxis y ustedes pueden tener capacidades interpretativas. Entonces no es una clase de repaso, en realidad es una clase de integración. ¿Y qué es lo que vamos a integrar? Bueno, vamos a integrar algunos autores que ustedes conocen perfectamente, y
sobre los cuales yo voy a señalar algunos aspectos fundamentales para poder ir articulándolos, ¿sí?, e integrándolos con otros autores, y que ustedes puedan, a la hora de hacer una interpretación de algún suceso grupal, cuando hablé recién de la práctica que van a realizar en tercero en la escuela, pero no olvido que también ustedes tienen como pendiente para hacer el año que viene una intervención psicosocial, poder aprender de esto para enfrentar emergencias psicosociales. También está previsto que ustedes hagan un proyecto que va a tener nombre y apellido, va a ser de ustedes, va a ser propio, así que van a tener que ir como apoderándose de todas esas cosas, porque en tercero en realidad los espera una verdadera práctica. Entonces, estos últimos meses de segundo los proyecta prácticamente a futuras prácticas, y estas futuras prácticas son las que necesitan que la teoría que ustedes adquirieron sepan que pueden también de alguna manera integrarla, que nada quede así como sueltito y perdido. Vamos a intentar hacerlo. Aspectos teóricos, ¿no?, referidos a las relaciones intersubjetivas. En eso voy a focalizar la clase de hoy. Aspectos teóricos de los sujetos referidos a relaciones intersubjetivas que se establecen en base a necesidades. Acá no podemos olvidarnos de Pichon cuando nos habla de un sujeto de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que los determinan. Y para eso, para esas relaciones, para satisfacer esas necesidades, y bueno, el sujeto eligió el grupo. Y acá están ustedes formándose como futuros grupalistas. Entonces, voy a utilizar como modelo para la práctica de ustedes el grupo operativo, que es el grupo centrado en la tarea. Y acá ya podemos empezar a hacer una diferenciación entre lo que es el grupo y lo que es un grupo operativo. No voy a demarcarlo en este momento, porque ustedes ya saben cuál es la diferencia. El grupo operativo, que tiene dos tareas para realizar, la tarea explícita, la tarea implícita, que tiene un encuadre, que también tiene un grupo restringido de personas, que también están articulados por su mutua representación interna, pero el grupo operativo tiene más, es un grupo centrado en la tarea, en estas dos tareas, en la explícita y en la implícita. Y están centrados en esas tareas bajo una carga de intensidad, porque tienen su basamiento en las fantasías inconscientes. Entonces creo que por ahí es donde me parece necesario que les aclare por dónde se me ocurrió enfocar esta clase. En los vínculos que devienen de esas fantasías inconscientes individuales, y también lo vamos a ver en forma grupal. A partir de esas fantasías inconscientes, los vínculos devienen de tal o cual manera, no igual en todos los casos. Sabemos que todos los vínculos, de acuerdo a la teoría de Enrique Pichon-Rivière, es bicorporal y tripersonal. Entonces, ¿por qué dice Pichon que es tripersonal? Porque siempre en un vínculo está presente un tercero internalizado que va a operar como ruido. La presencia, ya sea real o fantasiada, de ese tercero va a hacer que esta triangularidad tenga determinadas características. Depende de este tercero para Pichon en la teoría del vínculo. Y también, al operar como ruido, va a ser quien marcará la interacción entre esos, en principio, dos sujetos que se encuentran. ¿Y qué es la fantasía? Porque hablamos, o yo les estoy hablando de fantasía,
que es de donde voy a centrar, ¿no es cierto?, esta clase teórica. Entonces podemos comenzar por pensar qué es la fantasía o qué son las fantasías inconscientes. La fantasía es un guión imaginario donde siempre, pero siempre está presente el sujeto imaginante, el sujeto fantasiante. Ese sujeto va a estar siempre presente y en el cual puede poner a jugar mentalmente sus impulsos libidinales y también agresivos. Por otra parte, en esas fantasías operarán los mecanismos de defensa contra esos impulsos. Estos mecanismos de defensa son productos de la caída de la barrera de la represión con posterioridad a la censura. Entonces tenemos que pensar que aun cuando estemos fantaseando, siempre va a existir la barrera de la represión que nos va a decir de alguna manera, no en palabras, hasta dónde podemos llegar con esa fantasía. ¿Se comprende? Todo esto que les digo, esta fantasía individual, es llevada por cada uno de los sujetos a los grupos. Horizontalidad y verticalidad puestas a jugar en este espacio. Plano de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. Ese plano real, simbólico e imaginario es el espacio de la grupalidad. Vamos a comenzar tomando este concepto de fantasía, por supuesto, que nos lleva también al concepto de imago y que vamos ahora a enunciar que son las imagos, pero ya partiendo de un autor que ustedes conocen muy bien, que es Wilfred Bion, que ya tuvieron clases pertinentes de Bion. Para comprender en profundidad los desarrollos de Bion en relación a los grupos, es necesario precisar en realidad, que ustedes comprendan el concepto de imago. Mínimamente, ¿qué son las imagos? ¿Qué son imagos? Se llama así a ciertas imágenes prototípicas. Esto yo les sugiero, con todo respeto, que por ahí lo anoten y después lo pueden buscar. Yo no voy a profundizar en esto, simplemente lo voy a enunciar. ¿Estamos? Para comprender la teoría de Bion. Ciertas imágenes prototípicas y conscientes que portamos todos los sujetos. Principalmente estas imagos son tres: la imago materna, la imago paterna y la imago fraterna, que por supuesto no tendré que explicar demasiado. La primera se refiere a la madre, la otra al padre y la tercera a los hermanos o quienes hayan cumplido la función de. No se olviden que en psicoanálisis la madre biológica puede ser suplida por cualquiera que cumpla la función. Con el padre pasa lo mismo, y si no hubieron hermanitos alrededor nuestros con los cuales jugué y cuyas imágenes internalicé, sí habrá habido de todas maneras identificaciones con otros niños en la socialización primaria, en la familia, habrán habido primos, amiguitos, o sea que el término fraterno abarca esto. No es necesario que haya existido el hermano real, ¿sí? Entonces, las imagos, siguiendo con el término, son pasajes fantasiados de seres reales del mundo externo, porque fueron en algún momento reales, que han pasado a nuestro mundo interno y se han fijado, se han cristalizado en el mismo a través de lo que se denomina el pasaje fantasiado. Por lo tanto, supongan ustedes, y estoy segura que ya lo están haciendo, que esta imagen que tengo internalizada, ya sea de mi madre, mi padre o de mis hermanos, imago materna, paterna o fraterna,
probablemente poco tenga que ver con la imagen real, porque pasaron a través, valga la redundancia, de un pasaje donde yo le coloqué fantasías, ansiedades, necesidades y los fui deformando e incorporando en mi mundo interno, donde quedaron cristalizadas de acuerdo a cómo yo los incorporé. Entonces no busquemos en una imagen internalizada a una imagen real, no la vamos a encontrar. Nosotros pensamos que es la real, pero lo cierto es que no lo es. Esas imágenes se cristalizan en nuestro mundo, en nuestros psiquismos, con las deformaciones propias de estas internalizaciones. Esto es todo lo que les digo. Bion, Wilfred Bion, de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis, en la cual abrevó Enrique Pillon-Rivière, por supuesto, va a decir que cuando un grupo no está en tarea, va a estar en su puesto básico. Estos supuestos básicos son tres: supuesto básico de dependencia, supuesto básico de ataque y fuga y supuesto básico de emparejamiento o apareamiento. No los voy a ampliar, no los voy a desarrollar, simplemente los voy a enunciar. De acuerdo al supuesto básico que esté operando en este momento, corresponde un imago. O sea, a cada imago también corresponde un supuesto básico. En realidad, Bion lo que dice no es exactamente que el grupo no está trabajando cuando está operando bajo el supuesto básico. Bion lo que nos enseña es que la tarea resulta empobrecida, no sofisticada. Esas son palabras de él. No aparece una tarea sofisticada, sino que aparece una tarea empobrecida. Esto es lo que sucede con los supuestos básicos. Pero por otro lado, estos supuestos básicos sirven, son válidos, y esto ustedes ténganlo en cuenta cuando estén observando un proceso grupal, como ordenadores. Ahora vamos a ver las diferencias entre Bion, Ancier, Pillon y la relación con lo que se denominan ordenadores grupales. Entonces, la tarea resulta empobrecida cuando están jugándose para Bion estos tres supuestos básicos. ¿Y por qué dice que son ordenadores? Porque de alguna manera, esto lo voy a repetir en varias ocasiones durante la clase, los integrantes del grupo se ordenan bajo un común denominador y hay como un emparejamiento también entre ellos. Esa es la resonancia que de alguna manera los está ordenando. Didier Ancier, de la Escuela Francesa de Psicoanálisis, dice que el organizador psíquico inconsciente del grupo apunta a constituir un aparato psíquico grupal, que los grupos se organizan, estructuran y funcionan alrededor, dice él, del fantasma individual que cada uno de los integrantes ofrece en forma inconsciente. ¿Con qué propósito sería que ofrezco un fantasma en forma inconsciente y no lo ofrezco yo, lo ofrece mi compañero y el otro y el otro? Con el propósito, dice, de conjurar, miren qué palabra maravillosa, de controlar también las ansiedades que los individuos ponen a jugar en común y operan entonces como estructuras defensivas. O sea que estoy conjurando defensivamente, ofrezco mi fantasía para que todo el grupo en lo posible la tome, pero eso también es un mecanismo de defensa. Así que a lo que Bion denomina supuestos básicos, y nos va a decir que son tres, y yo acabo de mencionarlos, podemos integrar
¿sí? Estos organizadores grupales de Vivier, que son 6, ustedes ya lo saben, y que ya paso a enunciarlos, porque son estructuras defensivas que se instalan y que en ciertos cortes coinciden plenamente con los de Bion. Estas estructuras defensivas ordenadoras grupales son el grupo ilusión, es un momento inicial del grupo donde se creen los mejores, imbatibles, que nada puede con ellos. El grupo boca, que es ese grupo demandante que le demanda al compañero, le demanda a todo el grupo, le demanda a la coordinación, le demanda a la institución. Es un grupo hambriento, ¿no? Como de este pecho materno nutricio. Acá podemos estar viendo también la imago materna. El fantasma de rotura que proviene inmediatamente después que el grupo ilusión. Una vez que el grupo ilusión desplegó toda su fantasía, viene el miedo a la rotura o ruptura. Y acá es el grupo tiene miedo de sesgarse, de romperse, de separarse, de dividirse. Es una etapa muy dolorosa por lo que los grupos que los grupos atraviesan, mejor dicho, esta fantasía o fantasma de ruptura. Después tenemos el grupo máquina. El grupo máquina, ustedes ya lo han visto, es el grupo que no importa nada con tal de llegar al objetivo impuesto, que es la tarea. Y el no importa nada es nada. A como hubiere lugar, este grupo quiere llegar a la tarea en forma inconsciente. Entonces acá no hay trabajo vincular, no hay trabajo de la tarea implícita, el grupo no se interroga, simplemente el grupo va hacia adelante en pos de la tarea. También es un momento muy delicado por el que pasa el grupo. En realidad todos son grupos en momentos delicados, pero bueno, uno más que otros, porque en el grupo ilusión ellos están muy bien, se sienten bien, y después empiezan a atravesar todos los otros estadios, y por supuesto que aflora el dolor, la angustia, la tristeza, la ruptura y todo eso. El grupo máquina, acabamos de decir, el grupo organismo, donde cada uno de los integrantes supone que el otro es la parte de un cuerpo, y si esa parte faltara, no podría llevarse a cabo lo que tienen previsto. Este es el grupo que incluso desde el lenguaje se maneja con... este grupo no le dan las piernas para llegar a fin de año, este grupo es todo corazón, la cabeza de este grupo, siempre están como mencionando, ¿no es cierto?, a modo de fallido, de lapsus, alguna parte del cuerpo de vaya a saber qué sujeto. Y por último, como sexto ordenador, tenemos el fantasma de la muerte del padre. Ese fantasma, ¿no?, que si el padre desaparece, y que se suele, mire, es como una profecía autocumplida muchas veces en las grandes instituciones, las grandes empresas, que cuando falta ese creador del lugar, muchas veces la gente que queda funcionando ahí no encuentra, como que no encuentra el norte, no encuentra el lugar para poder seguir trabajando. Esta fantasía también, al igual que las otras, opera como ordenadora. De cualquier manera, todas terminan siendo ordenadores grupales. Esto, recuérdenlo, tanto los supuestos básicos de Bion como las resonancias fantasmáticas, porque no se olviden que para que el grupo funcione alrededor de una fantasía, tiene que existir una resonancia. No cualquiera llega a un grupo, tira una fantasía y el grupo se engancha. A veces eso no sucede. Nosotros empezamos a ponerle la mirada cuando la mayoría de los integrantes del grupo se instala y todos comienzan a funcionar desde esa fantasía, desde ese ordenador. A veces la fantasía ofrecida
pasa desapercibida, el grupo no se engancha y sigue con su trabajo y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué el grupo se enlaza con la fantasía pertinente? Hay algo en común entre ellos que facilita un orden, y eso para los integrantes también es un alivio. O sea que en este inconsciente grupal que se ha pretendido instalar hay como un alivio cuando todos sienten de la misma manera. Para Didier, cuando un grupo opera bajo el imperio de la fantasía, tampoco está en tarea y lo va a denominar polo fantasiado. En cambio, cuando un grupo puede salir de esa fantasía donde están metidos, ¿no?, y trabajar, va a decir que está en un polo que denominó polo técnico. Entonces, en la fantasía están en un polo fantasiado y cuando están en tarea están en un polo técnico. Acá están bajo el ordenamiento del pensamiento también secundario. ¿Qué va a decir al respecto Enrique Pillon-Rivière, que abrevó en estos dos maravillosos autores? En primer lugar, Pillon plantea como organizador grupal a lo que ustedes ya conocen como mutua representación interna, o como le decimos para abreviar, MRI. Él va a hablar de la mutua representación interna y de la tarea como los dos grandes organizadores grupales. En este punto hay como un pleno acuerdo respecto a lo que significa la resonancia fantasmática que nos propone Didier Ancier. La mutua representación interna para Pillon es un entramado representacional, ténganlo presente, que liga a todos y a cada uno de los integrantes de un grupo, a todos y a cada uno. El sistema requiere un tiempo de instalación. Esto ustedes ya lo escucharon de boca de los coordinadores de primer año y del coordinador que los está acompañando como copensor en este segundo año. No se obtiene la mutua representación interna el primero o en segundo encuentro. La mutua representación interna es a trabajar. Entonces, los integrantes del grupo van incorporando a sus pares a través del intercambio con la tarea y la construcción de una laboriosa red vincular. Fíjense qué interesante, no dice solamente red vincular, una laboriosa red vincular. Ya le está agregando una labor, no solo a la tarea explícita, sino al hecho de vincularse. A la cuestión de vincularse, de poder incorporarse todos entre todos, sería todos y cada uno, ya eso es una laboriosa tarea. Entonces acá nos plantea Enrique Pillon-Rivière necesidad, objetivo, tarea. Para Pillon, necesidad, objetivo, tarea es una constelación. La tarea es un factor de convocatoria y solo organiza en el plano de lo imaginario. Las ansiedades puestas en juego acá que nosotros ya repasamos los de Vido-Ancier, son el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. ¿Sí? Lo contrario a la tarea para Pillon, así como para Ancier estuvimos hablando de un polo fantasiado, lo contrario de la tarea para Pillon es la pre-tarea. Entonces no podemos enunciarlo nada más, o no puedo. Yo hablo en plural como si ustedes pudieran tener interacción conmigo. Bueno, déjenme que imagine que hay un poco de interacción. ¿Qué es la pretarea? Sí, él dice que es la no tarea, porque es absolutamente resistencial. Cuando un grupo no puede abordar la tarea explícita, él va a decir que es la no tarea. Pero en esas vueltas previas que dan los sujetos
que le impide abordar la tarea explícita suelen pasar por la tarea implícita, suelen preguntarse también, porque suelen aparecer en el grupo determinadas cosas y lo van trabajando. Entonces no hay manera para Enrique Pillon-Rivière que se pueda abordar la tarea explícita si previo a ello no se pasó por la tarea implícita. Entonces, si bien puede parecer como que pre-tarea es una no tarea, también es un paso previo si se trabaja convenientemente la tarea implícita. Entonces acá tenemos para Bion supuestos básicos, para Ancier polo técnico, polo fantaseado, para Pillon tarea, pretarea. Tomando los 5 pares contradictorios u opuestos que propone Pillon para analizar los procesos grupales, el análisis, mejor dicho, de los procesos grupales, se puede equiparar también con proyecto resistencia al cambio, que es uno de estos 5 pares que ahora voy a enunciar. Entonces, proyecto resistencia al cambio, también Pillon va a decir que siempre que hay un proyecto va a aparecer la resistencia. ¿La resistencia a qué? La resistencia al cambio. Y esto también es similar a miedo a la pérdida y miedo al ataque. ¿Por qué? Cuando pierdo algo y cuando algo nuevo siento que me ataca, es porque algo del orden del cambio se está produciendo en mí, en el sujeto, en este sujeto producido y producto del que hablamos. Entonces, los 5 pares dialécticos contradictorios que operan en forma permanente en un grupo para Pillon son, lo repito, proyecto, resistencia al cambio, lo viejo y lo nuevo, lo manifiesto y lo latente, sujeto, grupo, y me estoy olvidando alguno, necesidad, satisfacción. Entonces hay que integrarlos, tienen que tenerlo integrados cuando analicen, por cierto, el proceso de un grupo. Cuando hablamos de miedo, fantasías y resistencia, debemos poder ligarlo también al concepto de transferencia que ustedes también conocen. Para un posible análisis, este concepto freudiano descubierto en la clínica, porque así fue el descubrimiento, ustedes tienen que tenerlo presente para analizarlo. No pueden obviar una manifestación transferencial. ¿Y qué es la transferencia? Creo que en algún momento ya lo vieron, por supuesto, solamente lo pongo como un enunciado. Es un proceso por el cual deseos inconscientes se actualizan sobre cierto tipo de objetos. Fíjense que digo cierto tipo de objetos, que no digo sobre un sujeto o sobre un objeto, cierto tipo de objetos en el marco de una relación establecida. Quiere decir que puedo transferir sobre un sujeto o sobre objetos. Dentro de los objetos hay objetos inanimados, pueden ser mascotas también, podemos estar hablando de instituciones y podemos, por supuesto, y así corresponde que sea, hablar de sujetos. Cuando hablamos de sujetos, hablamos de manifestaciones transferenciales en el seno de un grupo. Tenemos a los compañeros que son que ocupan un espacio, un lugar simétrico. Tenemos al equipo de coordinación, que es asimétrico, al igual que la observación. Y dice también en el marco de una relación establecida. ¿Por qué? Porque no es que yo veo a una persona y puedo tener una manifestación transferencial. No hago una manifestación transferencial con el chofer del micro que me lleva a mi casa. Tiene que haber algo, un anclaje previo del orden de lo vincular. Tiene que haber una interacción para que se produzca esta manifestación transferencial. Lo contrario a eso sería la tele. No confundir el término tele positiva o negativa
con transferencia, que es más profundo, que es un proceso y no un mecanismo, y es inconsciente, y que sola no podré descubrir. Eso voy a necesitar determinado tipo de ayuda. Lo que puedo hacer, o lo que ustedes pueden hacer, ahora que conocen bien el término, que lo han estado estudiando según el programa no hace demasiado, es darse cuenta cuando aparece la transferencia. Lo más difícil es por qué y por quién y por cuándo. Bueno, la transferencia, ¿sí?, también está al servicio de la resistencia. ¿Por qué? Dice Freud, repetir para no recordar y no reelaborar. En tanto repito situaciones, es como un calco. El otro día estaba dando esta clase y una integrante me hizo una pregunta muy interesante, porque ella, cuando llegué a este punto, me dijo que cuando era chica y calcaban los mapas o los dibujos, la madre siempre le decía, no calques, porque si no nunca vas a aprender a dibujar. Qué maravilloso. Mire, hubo ahí un encuentro, una tele entre la integrante, ¿no? Cuando escuchó transferencia y mi explicación, y esto de repetir para no recordar, bueno, calcar para no aprender a dibujar, sería una metáfora, más o menos así. Estuvo muy bueno, me hizo reflexionar mucho realmente. Poner la mirada allí, en estas manifestaciones transferenciales, nos lleva también a ese sujeto inmerso en un campo de fuerzas. Entonces ya tenemos los supuestos básicos, como ordenador, con todas las fuerzas que eso despliega. Tenemos las resonancias fantasmáticas, las mutuas representación interna, que ya expliqué, los procesos transferenciales que atraviesan en forma múltiple a un grupo mientras está reunido, y tenemos también un campo de fuerza, porque así lo denominó Kurt Lewin, en donde a esas fuerzas las denominó valencias, y a su teoría, yo estoy segura que ustedes lo recuerdan perfectamente, la denominó teoría de campo. Él nos habla de metas, ¿no?, de regiones metas, y habla de un campo psicológico. ¿Y qué es un grupo sin un campo de fuerzas? Es justamente eso que Kurt Lewin denominó. Fíjense ustedes cómo instala este autor, del cual también se nutre Enrique Pillon Rivière, precursor también de la psicología social, cuando habla de una ciencia tendiente a un cambio social planificado. Cuando habla de la psicología social, Kurt Lewin nos habla de un cambio social planificado. También nos habla de liderazgos. ¿Se acuerdan que él nos va a hablar de un liderazgo democrático, un liderazgo autocrático y un liderazgo laissez-faire? Todo esto en orden a experimentos que realizó con adolescentes, y el resultado estoy segura que ustedes se lo acuerdan perfectamente. Enrique Pillon Rivière también nos habla de liderazgos en los grupos, y nos habla de un líder positivo, que es aquel que lleva al grupo hacia la tarea, y nos habla de un líder negativo, que es aquel que se opone a la tarea, que pone obstáculos. Líder negativo o saboteador también se le suele decir. Estas fuerzas que irrumpen en un campo o espacio, a la cual Kurt Lewin denominó teoría de campo, la integramos con el dispositivo pensado por Pillon, que extrae de la física, y al cual denominó vector del cono, o los vectores del cono. Porque sí, el dispositivo, el dibujito, lo vemos, está muy lindo, es un cono invertido, abajo están los miedos básicos, las ansiedades básicas, mejor dicho, que él va a decir que son universales, que todo el mundo las tiene, no necesariamente aquel que está estudiando psicología social o el que está integrando un grupo
con determinada tarea. Todo el mundo tiene estos miedos básicos, ¿no?, que aparecen, estas ansiedades. Y entonces podemos integrar esta teoría de Kurt Lewin, porque habla de fuerzas que pujan entre sí en un espacio delimitado donde hay fuerzas psicológicas, para pensar también en esas fuerzas que atraviesan el cono invertido, que nos es tan facilitador para poder analizar los procesos grupales. Cuando de la psicología social necesitamos analizar un proceso, por supuesto que lo haremos siempre desde esta teoría de Pigeon-Rivière, que es la teoría del cono invertido. Entonces las fuerzas que pujan, que atraviesan ese cono, ustedes ya saben que es la afiliación, pertenencia, la tele, la pertinencia, la cooperación, el aprendizaje, la comunicación, y no sé si me olvido alguna, pero son 7, teniendo en cuenta que afiliación, pertenencia las pone juntas, ¿no? Porque es como un pasaje muy rápido en el grupo, esto de pasar de la afiliación a la pertenencia. Este campo dinámico, porque también es un campo dinámico de fuerzas y fantasías imperantes, también debe ser pensado de la teoría del rol, que en principio Pigeon-Rivière toma de Jacob Lévy-Moreno, uno de los creadores, precursor de la psicología social, por supuesto, creador del psicodrama, del teatro espontáneo. Moreno habla del rol, del juego de roles. Primero lo pone en el teatro y después lo lleva a la terapia grupal que él hacía en Nueva York. Entonces Pigeon primero toma la teoría del rol de Jacob Lévy-Moreno, pero también toma la teoría del rol de alguien que ustedes conocen muy bien y que es George Mead. George Mead, que nos habla de un interaccionismo simbólico y también nos habla del otro generalizado. Ambas cosas ustedes ya lo vieron. El otro generalizado es aquello que me da la posibilidad, por haber jugado los roles desde la infancia, de asumir distintos tipos de roles. ¿Por qué? Porque yo ya lo jugué, dice Mead. Porque desde pequeño, en el proceso de socialización, cuando jugaba a la mamá, jugaba también al papá, o a la mamá y el papá y el hijo, y ahí ya estaba jugando a 3 roles distintos. Jugaba al policía y jugaba al ladrón, y ahí ya tenemos 2 roles. Jugaba al médico y jugaba al paciente. Entonces son roles, dice Mead, por los cuales ya hemos pasado cuando llegamos a la edad adulta. Son roles que tenemos internalizados. ¡Qué maravilla! Porque acá utiliza Mead las mismas palabras que Pigeon. Roles que se encuentran internalizados en el mundo interno de cada sujeto. ¿Y cuál es la posibilidad que me da esta internalización de roles que tomado de Mead? Anticiparme a la respuesta del otro, a ese gesto anticipatorio. Esa es una parte muy interesante de la teoría de Mead, cuando dice que cuando yo le estoy hablando a una persona que conozco, o que me preparo para hablar con alguien, o me encuentro con alguien y se me ocurre plantearle un tema, yo hago consciente cómo le va a caer aquello que le voy a decir, porque yo sé cómo le va a caer, porque ese rol yo ya lo jugué. Entonces me da la posibilidad de volver sobre mis pasos. Ustedes nunca se dieron cuenta que si decían determinada cuestión al otro le iba a caer, o bien o mal, no importa cómo,
pero nosotros lo sabemos. Entonces esto del gesto anticipatorio me da la posibilidad, quizá, si quiero, por supuesto, de volver atrás, de volver sobre mis pasos y a lo mejor no plantear determinado tema o determinada situación. Esa es una parte de Mead maravillosa, porque habla también mucho del cuidado del otro. Si yo sé que al otro le va a doler lo que voy a decir, porque yo ese juego lo jugué, porque lo tengo internalizado, ¿cuál es la necesidad que me lleva de todas maneras a plantearlo? Ahí juega mucho con la cuestión psicológica. Entonces fíjense cómo acá integramos los roles de Pigeon que se dan en toda dinámica grupal y los roles de George Mead, que él decía que los conocemos porque en algún momento los practicamos y los jugamos. Pigeon, desde una epistemología convergente, arma su propia teoría del rol, que en forma y va a hablar de 4 roles que en forma dinámica se van a dar siempre, para decir él, en todo espacio grupal, o para mejor decirlo, en todo grupo centrado en una tarea, que no es ni más ni menos que lo que ustedes conocen como grupo operativo. Estos roles que piensa Pigeon, más allá de los roles prescriptos, que son roles conscientes, como puede ser el alumno y el coordinador, el director de la escuela, y fuera del ámbito de la psicología social, el maestro y el alumno, él va a hablar de 4 roles que se dan en la dinámica grupal, que se dan en forma inconsciente y que son asumidos y adjudicados del mismo modo. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como se los asume de forma inconsciente, también los adjudicamos de forma inconsciente. Entonces estos roles sabemos que son el rol de líder, que ya lo mencionamos recién, el líder positivo y líder negativo. Es muy feo decir líder negativo, pero cuando ustedes toman conciencia de que es un rol necesario, no les va a causar tanto escozor pensar que algo en el seno del grupo es negativo, porque son roles necesarios todos estos. ¿Para qué? Para analizar procesos grupales. De eso estamos hablando. Entonces hablo del líder, hablo del saboteador, hablo del chivo emisario y hablo del portavoz. 4 roles que se dan alternadamente en forma dinámica en el espacio grupal. Desde donde también lo piensa Pigeon-Rivière, estos roles de la dinámica, desde una teoría que también es de él, que es la teoría de las 3D, y que nos va a hablar de un depositante, de lo depositado y del depositario. Siempre recuerden que es en forma inconsciente. Estas situaciones deben ser integradas para poder ser analizadas de esa manera. Una mirada dialéctica, tema que ustedes hace muy poquito vieron, una mirada que incluya la contradicción, y es allí en esa contradicción, en esa integración de los opuestos, donde nosotros hablamos de tesis, antítesis y síntesis. Entonces, pensar también a los procesos grupales, pensarlo desde la dialéctica, es algo a lo que estamos obligados. Cuando sintetizamos algo, no le estamos dando la posibilidad a la integración, ¿sí? Y ahí planteamos una tesis, pero en cambio, cuando somos capaces de oponerle a esa tesis una antítesis, integrando otras miradas distintas, otras posturas, otras posiciones,
ahí es donde aparece una síntesis. Esa síntesis, al igual que lo instituyente, se vuelve a convertir en una tesis, en un círculo maravilloso de integración. Bueno, hasta acá la clase de integración. Espero que les haya servido. Son cuatro autores de la dinámica de la psicología social imprescindibles que ustedes no pueden dejar de abrevar en ellos, como no lo hizo Pillon. Pillon abrevó en estos autores para armar también su esquema conceptual, referencial y operativo, y a partir de allí es que lo tomamos nosotros para trabajar en los grupos. Bueno, hasta aquí la clase. Les deseo mucha suerte y hasta cualquier momento. Hasta luego.